Mucho ojo con este tema que presentaremos a continuación, porque es uno de los más calientes a los cuales muy poca afición le pone atención. Quizá por el club, quizá porque este equipo no tiene mucho arraigo en estos momentos, pero que en sus mejores tiempos fue uno de los clubes más sobresalientes del fútbol mexicano, a tal grado de siempre recordar aquel fútbol alegre y sobre todo vistoso que no podemos olvidar. Debo dejar en claro que todo lo que hablaremos a continuación está sustentado y documentado. Incluso dentro de este está la participación de personas de a pie, aficionados que aman al club, los cuales pusieron su granito de arena para armar esta investigación. Porque el mejor aliado de un equipo de fútbol de su historia es y será siempre el aficionado. A estas alturas, donde el fútbol mexicano viene en picada, si hablamos de calidad moral, espectáculo y armonía, siempre nos llega a la mente aquellos viejos tiempos que no se pueden olvidar, donde existió el poderoso Club Deportivo Toluca. Y hablamos de más de 10 años de glorias y buen fútbol. Es imposible no recordar cuando en 1998 a 2010 los Diablos creaban un completo infierno y castigaban severamente a sus rivales en el torneo, ya sea en casa o fuera de ella. Era un equipo temido y respetado, un rival a vencer. Jugadores como Fabián Stay, José Cardoso, Hernán Cristante, José Manuel Abundis, Víctor Ruiz, Antonio Taboada, Adrián García Arias, Enrique Alfaro, Mané Ferreira, Antonio Nelson Ciña, Eugenio Villazón, Bruno Marioni, Alberto el Flaco Macías, Vicente Sánchez y muchos otros futbolistas más marcaron diferentes épocas dentro de 12 años en el equipo, que fueron referentes y hasta ídolos inolvidables. Aquel Toluca que presidía todavía el finado Nemesio 10, quien siempre buscó la gloria en la cancha y que a pesar de su influencia empresarial y política, este señor siempre buscó en el fútbol esa armonía y sobre todo el demostrar y hacer grande a un equipo que siempre había estado allí. El Toluca de esas épocas es recordado por sus 7 títulos, donde los veranos eran un infierno, donde la sinergia entre dueño, directiva y cuerpo técnico eran un engrane fundamental en la búsqueda de grandeza. Con un Rafael Lebrija y un Ojitos Mesa encendidos, fueron los que le dieron esa dosis de garra desde arriba a todo un equipo que, plagado de muchos mexicanos y de talento, hicieron que muchos aficionados apreciáramos el buen proyecto y sobre todo el fútbol impresionante que estos llevaban a la cancha. Sin embargo, todo lo que sirve en algún momento termina por acabarse y, como dice el otro dicho, a padre guardador, hijo gastador. Hoy, la realidad de este equipo es totalmente diferente. En la decadencia total y sin proyecto futbolístico. Hay algo muy turbio detrás de todo eso. Toluca está secuestrado, presa del nepotismo, de la corrupción y de la indiferencia de quienes lo dirigen. Hoy presentaremos nombres, modus operandi de personajes impresentables que bajo ciertas marrullerías están acabando poco a poco con un proyecto que está casi muerto y que solo queda por ahora en un triste recuerdo que jamás volverá. Es por eso que hoy te presento Corrupción y Nepotismo, los nombres que acabaron con el Toluca. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Desgraciadamente, hablar del Toluca no solo es hablar del fútbol, sino también de política y muchas otras cosas más. No obstante, hoy no se necesita de inmiscuirnos tanto en la polaca, por el simple hecho de que Toluca se fue a la basura luego de que sus años gloriosos terminaran en el basurero, gracias a la mala administración de uno de los entes que heredaron el imperio de don Nemesio 10, al menos en la cuestión deportiva. Don Nemesio 10 fue el principal arquitecto de este equipo. Él llevó a Toluca a ganar sus 3 primeros títulos del fútbol mexicano. Primero, el bicampeonato en la 66-67 y en la 67-68, para rematar en la 74-75, donde había creado un buen equipo de fútbol. El bicampeonato de la mano de Albino Morales y el peruano Claudio Lozano. Vicente Pereda, el Diablo Mayor y un viejo conocido de la gente aún, el señor Juan Dosal, quien haría el 2-0 final ante Pumas para ganar el segundo título consecutivo. En la 74-75, Nemesio había conformado a un equipo competitivo, todos liderados por el ecuatoriano Ítalo Estupiñán.
Desde ahí, Toluca había creado un buen arraigo en el Estado de México con su club. Su evolución fue paulatina, pero no fue tan rápida, pues en aquellos ayeres la competencia en México era mayor en muchos aspectos futbolísticamente hablando. Ya para 1998, el Toluca, renovado y en los últimos años de Don Nemesio al mando, se construyó un proyecto noble, con miras hacia el corto y mediano plazo. Los frutos llegaron con jugadores jóvenes y un José Cardoso que apenas estaba encendiendo su mecha. La última época de Don Nemesio fue la confirmación de un proyecto que cambiaba la época, pues Rafael Lebrija y el Ojitos Meza lograron conformar un buen equipo ganador. En el verano de 1998 renacería la escuadra escarlata, viniendo desde atrás en un partido que parecía perdido contra un Necaxa ambicioso quien lucía un tremendo poder futbolístico y que había aniquilado en el Estadio Azteca al Toluca con un marcador adverso de 2-1 en la ida. Esa final se recuerda mucho porque los Rayos en la vuelta habían madrugado a los choriceros en un partido de alarido desde el minuto 1, ya que Montes de Oca y Aguinaga sorprendían con dos buenas jugadas tras dos desconcentraciones defensivas. Aguinaga, con una buena lectura de juego, dejó al Pelocano para que cruzara su disparo sin que Albarrán pudiera hacer algo. Luego, segundos más tarde, el arquero canterano de Toluca hizo la pifia más grande de una final. Un pase largo hacia el área por el costado derecho. Botó dentro del área, pero Albarrán salió a agarrar pollos. Se le escurrió la pelota y Aguinaga, quien nunca perdió de vista el balón, logró robarlo tras el error y se metió con todo y pelota a la meta choricera. Tras el minuto 2, ya perdía el global por 4-1 el conjunto de los Diablos. Sin embargo, la confianza de los Rayos y el menosprecio futbolístico fueron su pecado. Un minuto más tarde empezaría una voltereta inolvidable de locos, una de las mejores finales de la historia. Un servicio al área de Víctor Ruiz terminó con un rechace defensivo. Fuera del área aparecía Antonio Taboada, quien metía un zurdazo a la base del poste izquierdo dejando sin oportunidades a Adolfo Ríos. Fue en ese entonces, a partir del minuto 3, el Toluca reflejaba lo que en ese momento era. Un equipo con garra, con sueños, un proyecto en crecimiento, con jugadores de calidad, que habían hecho conexión con la gente y que pintaban para ser el nuevo gigante del fútbol mexicano. José Manuel Abundis al minuto 35 dejaría los cartones 2-2, con un 4-3 en el global. El Diablo le faltaba un gol para los tiempos extras y 2 para darle la vuelta a la tortilla. Eso se capitalizaría de manera impresionante en la segunda mitad, pues al minuto 52 Abundis marcaría el doblete y pondría el terreno fértil para el nacimiento de un delantero que rompería esquemas y muchas redes rivales. José Cardoso remataría los Rayos al 56 y al 89 ante un infierno hirviente en la tribuna. Don Nemesio lo festejaba con su parentela, con los políticos aliados, con 27,000 almas que traían colgando el chorizo en sus hombros y muchos diablillos que andaban en las tribunas del infierno para festejar un milagro que parecía imposible. Desde ahí, el Toluca, de la mano de Don Nemesio, antes de su partida, conseguiría 2 campeonatos más en los veranos siguientes. En el verano del 99, derrotaría al Atlas en una de las finales más cardíacas en los torneos cortos por la vía del penal. En el verano 2000, aplastaría a Santos Laguna con un global de 7-1, siendo una de las finales más disparejas, o más bien, de las liguillas más disparejas, ya que Toluca despacharía 9-0 en cuartos de final al Puebla, 6-3 a las Chivas en semis y 7-1 a los Laguneros en la final, anotando 22 goles en 6 partidos con un promedio de 3.6 goles por partido en la liguilla. Toluca era el equipo a vencer, un proyecto bien establecido, con jugadores de calidad, con una cantera fructífera en el Atlético Mexiquense y una presidencia deportiva infalible. Tras la muerte de Don Nemesio, su hijo Valentín Díez Morodo, el empresario político, heredaría el imperio y le alcanzaría para ganar 4 títulos más, en el Apertura 2002, el Apertura 2005, Apertura 2008, que fue esa final polémica ante Cruz Azul, y en el Bicentenario 2010, con el Chepo de la Torre. Y es aquí donde podemos decir que empieza el show, el principio del fin. Es aquí, en este punto, donde el exceso de amiguismos, compadrazgos, nepotismo y corrupción al 100% dentro de la institución serían el pan de cada día. A Toluca llegarían tiempos muy oscuros. Mucha afición dirá: ¿a mí qué me importa el Toluca? Pues la
Lamento decirles que este modus operandi lo han seguido muchos equipos en el fútbol mexicano gracias a la corrupción y al compadrazgo que se ejerce en estas empresas, donde el amigo, el familiar, el amihuevos son los que tienen más opciones de tomar las riendas de un club, de una dirección técnica o de ser jugadores profesionales, aunque no sepan nada de fútbol y no tengan talento, y solo vean al equipo o a los colores como una fuente de ingresos muchas veces ilícitos al amparo de muchos de los dueños del fútbol mexicano. Exactamente el año pasado, en este canal, tuvimos la primicia de la investigación del negocio de corrupción llamado el Cártel del Gol, el cual habla del modus operandi de los promotores de futbolistas, directivos y técnicos, para poder vender a precios superfluos y ganarse un extra gracias a muchos jugadores sin calidad en el fútbol mexicano a costa de la confianza de los dueños, quienes ven al fútbol como un pasatiempo y nada más. Bueno, a raíz de este reportaje, muchos equipos le fueron indiferentes. Se dieron muchos nombres y uno de ellos fue el famoso promotor Greg Taylor, quien a la postre tendría en sus manos una franquicia del fútbol mexicano. Los Gallos Blancos del Querétaro, que casualmente un año después vivirían uno de los momentos más lamentables, oscuros y nefastos del fútbol mexicano, del cual ya hablamos hace algunas semanas. Para que vean, del Cártel del Gol se han desencadenado muchas cosas que han lacerado al fútbol mexicano, y el Toluca no ha sido la excepción. Pero, ¿cuál es la relación? Simple y llanamente, el negocio en las contrataciones de jugadores malos, además del nepotismo y del compadrazgo de la directiva en ese momento. En 2012, Valentín Díez le dio poder a un tipo llamado Jaime León, tras el retiro de Fernando Corona Álvarez, quien había conseguido 3 de los últimos títulos del Diablo en la dirección deportiva, y que en 2016 dejaría de existir a los 87 años de edad. En 2012, Jaime León asumió primero como secretario técnico y luego como presidente deportivo, empezando a crear una red de corrupción y de amiguismos dentro de la institución. A este sujeto se le recrimina las formas desleales que tuvo en el club, como por ejemplo el negociar jugadores basura. Pero antes de adentrarnos en esta parte, la pregunta es, ¿de dónde salió Jaime León? Pues para eso hay que remontarnos al Cártel del Gol, donde se explica que la gente recomendada de Greg Taylor, entre su baraja de técnicos y jugadores, está el Chepo de la Torre. Cuando este quedó campeón en el 2010, Jaime era el secretario técnico del Chepo, y quien empezó a escalar peldaños en la institución por recomendación del técnico, quien tenía muy buena relación con el señor Valentín Díez. La confianza de este con el director técnico del Toluca también se había traspasado al Tri, en su momento gracias a la palanca de Valentín, pues en ese 2010 el Chepo había tomado las riendas de la selección mexicana, pero a su vez había dejado a Jaime León para que siguiera con el negocio en Toluca. A partir de ahí, el equipo se vino en picada y la historia que habían construido anteriormente se había acabado. Lo interesante de este asunto es que la mafia de Toluca no solo empezaba con Jaime León, sino que también involucraba a jugadores de peso. Uno de ellos es Alfredo Talavera, quien en el siguiente tema saldrá como un personaje importante que tuvo mucho que ver en los negocios turbios dentro del club. Y más que nada por el poder que este ejerció en el vestidor. Jaime León era un personaje que tuvo mucho poder, que tenía todas las confianzas del dueño, al cual le vendieron espejitos. Dentro de su mandato, Jaime León trajo jugadores de muy baja calidad gracias al representante de estos, un uruguayo llamado Uriel Pérez, que a su vez tiene una conexión directa con el equipo de Greg Taylor. Nombres como el de Juan Manuel Salgueiro, Pablo Velázquez, Víctor Montaño, Richard Ortiz, el colombiano Wilder Guisao, entre otros, fueron unos petardos increíbles que nunca se supo en términos futbolísticos cómo es que los habían fichado. Por ejemplo, el caso de Salgueiro es uno de muchos. El atacante uruguayo solo duró 5 meses en el club. Fue más malo que la carne de puerco y fue adquirido a préstamo por el club con un salario estratosférico. El problema es que este era un jugador que estaba representado por los compinches de Taylor. Otro ejemplo fue el delantero colombiano Wilder Guisao. También estuvo a préstamo con un salario muy grande para lo que este ofrecía. La empresa que aún representa a este jugador muy malo es PW Soccer Consultoría, una empresa registrada en Barcelona, España, y que poco o nada se sabe de esta en realidad. El futbolista sudamericano llegó en 2016 procedente de Racing de Avellaneda y fue prestado al entonces Jaguares de Chiapas para que terminara en 2017 sin equipo por malo. Aún así, Toluca aflojó dinero por este movimiento. Si seguimos en el análisis de todos los futbolistas de poca monta que desfilaron por este equipo, hasta la fecha, la mayoría
viene procedentes de agencias afines a Greg Taylor y Manuel Velarde, y en todos los casos son jugadores que nunca rindieron en el equipo. Si bien el club choricero empezó su decadencia, dentro de este empezaban a gestarse vacas sagradas. Una de ellas, Alfredo Talavera, quien supuestamente se había enrolado más en las cuestiones administrativas. Lo cual así fue, y es donde el nepotismo haría de las suyas. Jaime León era un personaje importante, pues pasaban los presidentes en Toluca, pero el director deportivo no era removido. Jugadores de muy mala calidad y a sobrecosto o préstamo eran el común denominador. El sello del Chepo y de su gente empezaba a hacer mucho daño al club. En este punto es donde se pone más interesante esta historia. Jaime León tuvo sus mejores momentos en Toluca. Un personaje de la Socialité de Guadalajara había encontrado cupo en la capital mexiquense. Conocía muy bien a Alfredo Talavera, quien al paso de los años se convertiría en el referente del equipo y obtendría un poder inimaginable en el vestidor y también monetario. Lo más polémico de todo es que Talavera contrajo nupcias con Daniela León Mateos, que es la hija de Jaime León, el flamante directivo de los Diablos en ese entonces. Lo tétrico de este asunto es que Talavera, 4 años después de su estadía en Toluca, tuvo la gran idea de armar una fundación que se llama Fundación AT o Alfredo Talavera, que se dedica a ayudar a niños en la indefensión. Tala fue el futbolista mejor pagado del equipo, pues su sueldo rondaba los casi $2 millones, mismos que le siguen pagando en Pumas, aunque sea de simulación. ¿A qué me refiero con esto? A que Talavera sigue recibiendo un cheque de Toluca, pues Pumas no le paga esa estratosférica cantidad porque no la tiene. Sin embargo, el negocio estaba allí, en los fichajes y el poder que ejercía el guardameta, ya que en su momento, en 2018 para ser exactos, Hernán Cristante tuvo muchas broncas con el portero, ya que este no se llevaba bien con el argentino, quien agarró y lo sentó en algunas ocasiones. Y mucho ojo aquí, porque eran los años donde Talavera tenía mucho poder. De hecho, supuestamente se cree allá en la capital mexiquense que el círculo vicioso de Toluca y el negocio eran los fichajes, mientras el suegro de Tala buscaba jugadores malos a costos estratosféricos para luego sacar tajada. La fundación del yerno era la encargada de blanquear la lana, entre comillas, y así empezar a crear negocios por debajo del agua. Supuestamente, ese era el modus operandi y el porqué. Años más tarde, y luego de que en 2019 el Toluca, gracias a la presión de los aficionados en redes sociales, hicieran eco hasta la oficina del jefe choricero y este le diera el adiós, entre comillas, definitivo a este personaje tan despreciable. Sin embargo, antes de correr a este oscuro personaje, habrá que señalar el nepotismo con el cual estuvo inmerso, no solo con Talavera, sino con sus otros 2 hijos. Jaime León no solo estaba haciendo el negocio de su vida con el portero choricero, sino que también se había encargado de meter a su hijo, Jaime León Jr., a las fuerzas básicas del equipo para que se hiciera futbolista profesional. Sin embargo, el chavo todo tenía menos calidad, por lo que no pudo trascender. A eso, y para que no se quedara sin percibir dinero por parte de la directiva, a este lo hicieron técnico de las fuerzas básicas en la categoría sub-17. Pregunta: ¿algún día brilló este equipo juvenil en la liga? Para nada. La cantera de Toluca hasta este momento es inexistente. Del otro lado tenemos a su hija menor, quien es subdirectora de la Fundación Talavera. Esta empezó como jugadora profesional en el Toluca femenil, siendo así una bonita familia feliz, disfrutando de los placeres de la vida a costa del dinero de la institución. Todo eso simplemente ignorado por Valentín Díez por muchos años. Círculo vicioso de Talavera, la familia León y los promotores le dieron muchos años de abundancia en sus carteras. Para muchos aficionados, este era un modus operandi lleno de corrupción. Sin embargo, todo eso saldría medianamente a la luz, luego de que en el Clausura 2019 el Toluca tuviera una temporada sin liguilla. Una vez más. Sin embargo, la Volpe llegó casi a medio torneo, luego del partido de la jornada 8 del Clausura de ese año, donde Santos aplastó 4-0 a los Diablos, y tras una actuación de Talavera que dejaba dudas, pues 2 de los 4 goles se los había comido como si fuera a propósito. Eso desencadenó una guerra en el vestidor de Cristante, que tenía como enemigos al guardameta y también a Antonio Ríos, quienes ya no lo querían y pujaron fuerte para que Jaime León lo destituyera. 4 de marzo había llegado al club Ricardo Lavolpe con la encomienda de levantar al equipo, pero fue exactamente lo mismo. Su
Supuestamente Talavera era el principal ejecutor de la indisciplina dentro del club. No dejaron trabajar al bigotón entre él y Ríos y supuestamente la Volpe por esto había fallado, no había calificado y fue destituido. También en ese mismo año y ante la presión de la afición, Jaime León había sido cesado a través de un comunicado. Parecía que la era de estas sátrapas llegaría a su fin, pero no fue así. Pero no crea usted que Toluca tiene como principal villano de la historia a Jaime León y a su familia. Para nada, pues hay otro personaje que también sigue la misma línea de la crisis y su nombre es Francisco Zuinaga Conde, quien funge como director general y presidente del club. De hecho, es un tipo barra brava en las redes sociales y que no acepta ninguna crítica hacia su equipo o más bien hacia su gestión. Francisco Zuinaga es un tipo que salió de la más asquerosa coladera en cuestión administrativa, sin conocimiento de fútbol y gracias a la frustración de la vida fue que le llevó a convertirse en un alto mando del Club Escarlata. En entrevista, Zuinaga dejó ver el recelo y la envidia que le tiene a cineastas como González Iñárritu y Alfonso Cuarón. En esa entrevista para Milenio, este personaje se dejó ir como gordita en tobogán y mostró sus frustraciones. Pues este había estudiado para trascender en el séptimo arte, donde luego de hacer sus estudios de negocios en Inglaterra, se dio cuenta que lo suyo era dirigir películas y hacer cortometrajes. Zuinaga es un tipo de abolengo en el Estado de México, familiar de unos abogados conocidos que le trabajan a los gobiernos estatales en turno. Sin embargo, este sujeto en su papel estudió para estar en la industria del cine, en específico en el marketing de este. Sin embargo, durante sus estudios cambió la tesis por temas de marketing deportivo, en pocas palabras, de fútbol. Y según él, un profesor que trabajaba para la UEFA le propuso temas afines a ese deporte. Y fue ahí donde se quedó, pero aún así, el tipo sigue pensando que algún día dirigirá una película como la de Roma. Según en esa entrevista, Zuinaga dijo que al ver el triunfo de Alfonso Cuarón con la película de Roma, a este le daba orgullo pero también cierta envidia no poder ser como él. El que estuviera en la gala de los premios Oscar. Un tipo como Zuinaga, quien tiene en su top de mejores películas a Billy Elliot y a Cinema Paradiso, es el que ahora lleva las riendas del Club Escarlata de una manera asquerosa. Pues como lo dijimos con anterioridad, Jaime León nunca se fue, solo esperó el momento para que con todo el dinero que manejó lograra poner una agencia de jugadores de fútbol llamada JLM Sport Group, que opera como uno de los socios en estos momentos del equipo Toluca. Lo más aberrante de todo esto es que en la dirección operativa del club puso a su delfín Jacobo Benosillo, un tipo que labora en la escuela de marketing deportiva de Abolengo, que solo sirve para hacer relaciones públicas en este negocio, llamado Johan Cruyff, y que tiene muchas broncas con el director deportivo Antonio Nelson Ciña, por lo que se dice, la relación no es tan cordial que digamos. Este sujeto también trabaja en la agencia de futbolistas de Jaime León, según su perfil en redes sociales. Y aquí volvemos de nueva cuenta al ruedo, un conflicto de intereses dentro de una empresa privada. Mientras Zuinaga sigue teniendo el sueño guajiro de ser cineasta, le da igual quién gobierne al equipo. Se ha hecho de la vista gorda y contrata a cualquier petardo que le lleven de esa agencia. Eso en complicidad, supuestamente con el doctor Serrano, quien es el que le da el sí a los jugadores lesionados o que no pasan las pruebas físicas. Por ejemplo, 3 futbolistas que mordieron el polvo según la afición por lesiones en esa época fueron el argentino Gastón Sauro, de quien no se tiene una cifra del costo de su carta, y que venía lesionado del Columbus. El Pitu Barrientos, quien había llegado lesionado al equipo choricero y que en 88 partidos solo había conseguido la paupérrima cantidad de 14 goles. Si retrocedemos más en el tiempo, encontraremos a Víctor Hugo Montaño, el franco-colombiano que jugó 7 partidos sin pena ni gloria, además de llegar lesionado. La pregunta es, ¿quién evaluó a estos futbolistas con darles el sí? Usted argumente. La realidad de Toluca es muy triste, pues un equipo que pudo haber sido grande, de ser el tercer equipo más ganador de la Liga MX y de haber vivido más de 10 años de gloria a principios de milenio, hoy está depositado en un bote de basura, donde la gente que los dirige se sirve de los colores y de la pasión de la afición. Si bien no es un equipo con mucho arraigo en México, es nefasto saber que por culpa de estos personajes que lo único que ven en los colores es el dinero, el equipo simplemente seguirá hundido en la mediocridad. La afición choricera hoy vive del recuerdo y
sabe que dentro de casa está el enemigo. La pregunta es, ¿podrá algún día Valentín Díez aceptarle la renuncia a su cineasta? La verdad no. El Toluca obedece a muchos intereses, pero por ahora al dueño poco o nada le importa, dando a entender que los lastres seguirán. Podrán venir técnicos como Nacho Ambriz, con calidad comprobada, pero si la corrupción, el amiguismo, la mafia y el compadrazgo siguen siendo los ejes del negocio, los milagros jamás se asomarán. El Toluca de hoy es solo un equipo más del montón. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Por ahora, solo nos queda ver cómo lo siguen hundiendo. Ante el hastío de su afición y ante la desdicha de ellos, personajes como Suinaga, Jaime León, su parentela y demás seguirán sonriendo y llenando de billetes sus carteras. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que el Toluca jamás volverá a sus mejores épocas? Valentín Díez ahora sí hará una limpia dentro de la institución. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.